el dolor de hombro afecta al 60% de la población costarricense. Este padecimiento se llama tendinitis y dentro de los síntomas podría estar la falta de fuerza, también dificultad para realizar actividades diarias y dolor al mover el hombro. Para hablarnos del tema de hoy nos acompaña el médico fisiatra Randall Zárate. Muy buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Nancy? Mucho Bien, gusto. Por dicha, feliz de tenerlo por acá. Hacía tiempo gracias. no lo veíamos. Doctor, bueno, también quiero decirles que pueden aprovechar que está aquí para que le hagan sus consultas, ya sea por medio de preguntas en la página de Facebook de Buen Día o bien por medio del WhatsApp 6087-7777. Ahí manda un video no más de 30 segundos con su nombre, por favor, y en forma horizontal. Doctor, ¿es muy común ese padecimiento? Vieras que sí, Nancy, es una de las patologías más frecuentes que vemos en la consulta, tanto en los hospitales públicos, privados, en fin, y es algo que se presenta, como lo decías ahora, en 60, vamos a hablar del 60-70% de la población, y ya ahora es más frecuente en gente joven, ¿verdad? No solamente como está escrito, en gente de 50, 60 años, sino que ya en gente de 30, 40 años ya se empieza a presentar. Entonces es algo de mucha importancia que hay que prestarle atención para evitar lo que son las complicaciones a largo plazo, ¿verdad? ¿Y por qué cree usted, doctor, que ahora es más común en gente más joven? Miras que las causas, si hacemos un listado, son múltiples las causas que podemos tener. Entonces, por ejemplo, gente que trabaja en movimientos repetitivos. Ejemplo, imaginémonos un pintor, un carpintero, alguien que trabaja en techos, que tenga que estar con el brazo elevado durante largos periodos. O, por ejemplo, operarios industriales que son máquinas repetitivas que nos vienen a hacer un mismo movimiento todo el día. O, por ejemplo, vamos a la parte deportiva. Es decir, no, soy joven, hago deporte, sí, pero claro, hay deportes que nos pueden empeorar. Por ejemplo, los beisbolistas es algo que nos van a generar mucha afectación a nivel de los hombros. Por ejemplo, personas que tengan una costumbre o una maña, llamémoslo así, de dormir siempre sobre un mismo lado, que eso puede presentarse a cualquier edad. También. Eso, entonces empiezan a producir compresión a nivel del hombro y todas esas causas son las que estamos viendo cómo interfieren en que cada día haya más gente y más gente joven presentando esta alteración. Ahí estamos viendo unas imágenes, ahorita tal vez Jorge nos las pueda colocar. ¿Cómo está conformada esa articulación del hombro, doctor? El hombro es una articulación muy bonita. ¿Por qué? Porque es pequeña, pero es súper importante. Y hay un grupo de tendones, músculos y tendones, que es muy común el término que se llama manguito rotador. Ajá. El manguito rotador es la combinación de 4 músculos, que es el supraespinoso, infraespinoso, el bíceps es uno de los importantes de él, que le dan la estabilidad al hombro. Imaginémonos cómo caminamos nosotros, siempre con el brazo hacia abajo. Entonces, por gravedad, el brazo siempre tiene una fuerza hacia abajo. Si no tuviéramos fuerza, si no tuviéramos este conjunto de músculos y tendones que mantengan el brazo pegado al cuerpo, y el brazo se iría hacia abajo. Entonces ellos tienen que estar siempre fuertes, firmes, y eso, bien o mal, es una carga o es una tensión normal, biomecánica de la vida, pero que tiene que afectar. Entonces, ahí, esa pequeña partecita, eso es el puro hombro, ¿verdad? Eso es el puro hombro. Todo eso me va a generar un dolor. Entonces el dolor puede ser en la parte anterior, arriba, en la parte posterior del hombro, se puede ir incluso hacia la parte del codo. Todo eso es lo que nos va a afectar. Entonces, el manguito rotador, que es un término para que la gente también lo tenga claro, es la combinación de 4 músculos, que son los que van a verse afectados generalmente. Ahí lo estamos viendo y es que yo me pongo a pensar, de repente uno se pone la mano aquí en el hombro, doctor, ¿verdad? Yo creo que además eso puede ayudar a darle una guía al médico cuando nosotros vamos. Exacto. Porque es muy fácil sentir esos movimientos o a veces hasta escuchar sonidos. Eso que estás haciendo ahorita, Nancy, ¿Sí? ponerse el brazo es una guía, porque hay gente que dice, no, es que el dolor me empieza desde el cuello y me viene hasta acá. Y dice, bueno, ¿pero dónde es el dolor? El dolor es acá, propiamente en el hombro. Entonces, junto a lo que vemos, lo que la persona nos cuenta, lo que encontramos en el examen físico, nos vamos orientando y es muy típico. Digamos, a veces la gente dice, uno le dice, bueno, vamos a revisar el hombro, hagamos ciertos movimientos y ya con solo esos movimientos ya generan dolor. Por ejemplo, el de la imagen, el levantar el brazo, eso va a desencadenar un dolor muy fuerte. O por ejemplo, algunos puntos de presión, ¿verdad? Que uno llega y ya le presiona ciertos puntos y ya desencadena un dolor. Estos son rangos de movilidad y esto se va a ver limitado. En esta imagen clarísima, lindísima, ese es un movimiento normal que hacemos para levantar, para agarrar un gancho, para guindar algo, para alcanzar una caja. Para ponerse el saco, para Exacto. Ponerse un abrigo, sí. De Todo repente eso son esas movimientos. cosas cotidianas. Entonces van viendo afectados, van generando dolor, nos van limitando la movilidad. Porque ¿qué hace una persona si le duele? Lo dejo de mover. Exacto. Entonces, si me duele, como método de protección, dejo de movilizarlo.
Entonces empieza a disminuir lo que son los rangos de movilidad normales. Y ahí es donde empieza a producir cada vez más dolor y más molestias, ¿verdad? Qué importante eso que usted dice, doctor. ¿Qué pasa cuando sentimos de repente algún dolor? Dejo de mover el brazo, me pongo un pañito de algo frío o caliente y lo dejo pasar. ¿Qué tan peligroso puede ser dejar pasar una lesión? A veces uno mismo, la mente lo trata de engañar a uno y uno se quiere hacer como ahí el que no pasa nada, ahorita se me quita. El problema de eso, Nancy, es que pasan días y a veces hasta semanas. Se puede hacer crónico. Sí, cuando uno dice, mira, ¿hace cuánto tengo? Tengo un mes, 2 meses de tener esta molestia. Hay 2 complicaciones que sí son muy importantes mencionarlas. Son los famosos desgarros, que se ven mucho en los reportes de los ultrasonidos. Entonces pueden ser desgarros agudos o desgarros crónicos. El agudo generalmente va a estar asociado a un movimiento repentino que hice y que sentí el dolor en ese instante. Al levantar una carga, sobre todo, o después de una posición continua, me generó ese dolor. Entonces ahí me puede generar un desgarro agudo. Un desgarro crónico es aquel que inició muy pequeño, pero que no se trató, se siguió haciendo el mismo movimiento, la misma actividad y desencadenó. Y pueden ser desgarros parciales o totales. Un desgarro parcial, te hablan de un 40, un 50, un 60% de la lesión que va a regenerarse. Pero ¿qué pasa cuando ya el desgarro es total? O sea, el tendón se rompió. Ya naturalmente ya no hay forma que eso vuelva a conectar. Muchas veces tiene que requerir una reparación quirúrgica. Entonces hay que tener cuidado con el tema de los desgarros. Otra de las complicaciones es el hombro congelado, que ya hemos hablado. ¿Qué es? Es un proceso inflamatorio que se cronifica, que no se trata, que se va perdiendo la movilidad del hombro y llega el momento donde uno se levante el brazo, le dice al paciente y el paciente hasta aquí llegó. Hasta ahí llega. Entonces el hombro se congela y eso es el término, hombro congelado. El hombro congelado no es de la noche a la mañana, es un proceso de meses, pero que puede haber empezado con una tendinitis que no se trató a tiempo. Ok, hablando de la tendinitis, doctor, ¿cuáles son las causas más frecuentes? Ok, digamos lo que hablábamos antes, ¿verdad? Posturas, trabajos repetitivos, algunos deportes, traumas. Por ejemplo, alguien que no tiene nada y va corriendo, va en bicicleta, se cae, sufre un trauma y me desencadena ya un proceso inflamatorio. Por ejemplo, alteraciones ya inflamatorias, ya enfermedades reumatológicas, por ejemplo, que me pueden desencadenar un proceso inflamatorio en esa zona. O sea, las causas del abanico de causas son múltiples, que tenemos que verlo en el contexto de cada uno de los pacientes. ¿Cómo es el dolor? Por ejemplo, si alguien en este momento nos está viendo y tiene la duda de que creo que sí es, pero no estoy seguro. ¿Es punzante? ¿Es ardor? No, el dolor generalmente es punzante. Si yo estoy en reposo, generalmente no va a tener nada. Tarden en hacer un movimiento y sienten la punzada en esa zona. Entonces es un dolor punzante que es progresivo, que cada día va a aparecer más con movimientos más pequeños. Es decir, ya no tengo que levantar todo el brazo para que me genere el dolor, sino que un movimiento más pequeño, alcanzar algo al mismo nivel, ya desencadena eso. Es un dolor tipo inflamatorio, es decir, es difuso, lo que hablábamos ahora. Hay gente que te dice, me duele del cuello hasta la parte del codo, es un dolor progresivo que cada día va a ir empeorando, que va a tener mala respuesta a los tratamientos iniciales y convencionales. Por ejemplo, no, a tomarme esta pastilla que tengo que es buena para el dolor, un antiinflamatorio, me tomo 3 días. Primero me pudo haber ayudado, pero ya después me tomo 3 o 5 días, ya no me ayuda. O que me pongo el frío, ya no me ayuda como antes. Entonces es un dolor que va progresando. También hay puntos, y eso es muy interesante, porque tal vez la persona no lo ubica, pero nosotros cuando llegamos le decimos, duele aquí. Hay 2, 3 puntos que de verdad que desencadenan o exacerban el dolor. Entonces es muy combinado, es muy localizado, o sea, mentira que le va a decir que duele la mano, que le duele, que se te va hacia la parte del pecho, ya es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil que uno sienta como irradiación, se dice tal vez. Irradiación, sí. Sí, a otras digamos partes del que cuerpo. podemos decir que a codo y a cuello, digamos, pero ya cuando dice, no, es que me duele la mano y ya pero no el hacía... punto es aquí. Exactamente. Entonces, el síntoma es dolor, más limitación funcional, que va progresando con el paso del tiempo. Ahora mencionábamos también el rango de edades, ¿verdad? Que ha variado y cambiado muchísimo, pero ¿presentan personas mayores de 50 años, por ejemplo, tendinitis? Súper frecuente, que ya está asociado, por ejemplo, una persona de 60 años, sana, ¿verdad? Y con sus cositas, que tiene sus actividades, hace su vida, ya tiene un componente que es de artrosis o desgaste, que eso también nos va a predisponer y a favorecer que haya un proceso inflamatorio. Entonces, generalmente los pacientes adultos mayores, lo vemos, pero asociado a ya un proceso degenerativo, ¿verdad? Entonces, y ellos, el problema es que en estos pacientes,
el problema de que el hombro congelado es mucho más rápido. O sea, en cuestión de 2 o 3 meses ya el hombro no lo mueven, ¿verdad? Ya por sí, por un tema de que la cápsula articular está rígida por edad, por desgaste, lo dejo de mover y ya ese hombro cuesta muchísimo más. Pero eso empezó con una tendinitis. Empiezan con procesos inflamatorios de tendinitis. Le pregunta Marta Gutiérrez, doctor, yo tengo 57 años y me indicaron que estaba afectada del manguito rotador, lo que usted mencionaba hace un rato, pero eso me impide movimientos y el dolor es constante. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ese comentario es todo lo que hemos hablado, ¿verdad? O sea, empezó, le dijeron una tendinitis del manguito, bueno, pueden ser los 4, puede ser solamente uno de ellos, va limitando lo que es la movilidad. Entonces aquí es importante, tal vez ahora que entre un ratito lo vamos a ver, todo lo que podemos hacer, ¿verdad? O sea, cuáles son las opciones, cuáles son las alternativas terapéuticas que se pueden hacer. Sin embargo, como método inicial es lo que son ejercicios de estiramiento en casa. Eso es fundamental, ejercicios de estiramiento que son ejercicios pendulares que nos ayudan a mantener la movilidad para evitar que llegue a que la cápsula se ponga rígida y nos van a ir disminuyendo un poquito el dolor. Por ejemplo, medios físicos, el hielo es fundamental. Yo siempre le recomiendo el hielo a los pacientes, no solamente en la fase aguda, que es como el tema que dice, no, es que son los primeros 5 días. No, si yo tengo un dolor, yo puedo utilizarlo todos los días, 2 o 3 veces al día durante 10 o 15 minutos. ¿Cómo se puede colocar el hielo, doctor? El hielo es local. Entonces, por ejemplo, hay muchas formas. Porque Desde a una veces bolsita, es tan frío que quema, ¿verdad? Pero generalmente uno pone un pañito, ¿verdad? Uno pone un paño delgado, no muy grueso, porque si no pasan 10, 15 minutos y no ha enfriado. Entonces ya pasé los 15. No, tal vez un pañuelo delgado se coloca y se pone ya sea una compresa de esas de geles o simplemente una bolsita con cubitos de hielo y se coloca en esa zona. Se coloca y que abarque toda la articulación, 10 a 15 minutos para que sea efectivo. Más de ese tiempo no, hay gente que me dice, yo me lo pongo 1 hora. No, porque quema. Entonces más bien hay que evitar. Pero sí, es una excelente alternativa que nos puede ayudar muchísimo. Marcela Molina, y es de lo que hablábamos ahora, de algunos trabajos repetitivos, ¿verdad? Marcela nos dice, soy costurera trabajando en máquinas industriales, en fábrica. Me lastimé el hombro, el IMSS me vio y no me hicieron nada, solo pastillas. Ahora, hace 15 días tuve que renunciar porque el dolor es desde el hombro hasta el codo y era insoportable el dolor y no puedo trabajar así. No se me alivia con nada y ya tengo más de 1 año. Bueno, vea que ya estamos hablando entonces de un proceso crónico que fue desencadenado por un mecanismo repetitivo, por un movimiento constante en algún tipo de trabajo operario, ¿verdad? Y ya cuanto más tiempo pase, cuesta más tratarlo, llamémoslo así. Lo ideal es tratarlo en las fases iniciales. Entonces muchas veces ya ahí va a requerir, por ejemplo, un proceso de rehabilitación de terapia física como tal, puede requerir incluso hasta una infiltración, que son alternativas que nos pueden ayudar a mejorar ya los procesos más crónicos o más severos. Nos pregunta Julia Agüero, yo tuve a mi hija y solo quería estar alzada y por años era un dolor tan terrible que muchas veces me llevó al hospital creyendo que lo que tenía era un infarto. Hice terapias y nada ayudaba. Bueno, eso es algo muy frecuente, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y tal vez que solo de un lado nos acostumbramos también generalmente a alzar se recarga, el bebé. ¿verdad? Se recarga más de un lado y volvemos a lo mismo. Hay que trabajar mucho el fortalecimiento muscular. ¿Cómo empezamos hablando hoy? Que es un grupo de músculos que tienen que estar tan firmes, tan fuertes para que le den estabilidad al brazo. Entonces muchas veces también una vez que ha pasado todo el tema que no hay dolor, ¿qué decimos? Hay que fortalecer. Fortalecer músculos, ya sea por gimnasio, simplemente ejercicios en casa que nos puedan ayudar a mejorar eso. Entonces, en casos como el de ella, que pasaron muchos años y todo, bueno, uno lo que indica es, si hay inflamación activa, hay que tratarla y posteriormente hay que mejorar esa parte de fuerza muscular. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya casi regresamos para seguir hablando con el doctor Randall Zárate aquí en Buen Día. Y continuamos hablando sobre el dolor de hombro con el doctor Randall Zárate. Doctor, antes de continuar con las consultas de los televidentes, yo quería preguntarle cómo se diagnostica la tendinitis de hombro. Eso es sencillo. Primero, lo más importante es lo que el paciente nos cuenta. Hace cuánto tiene, cómo empezó, cuáles son los síntomas, de dónde a dónde va, cuáles son los movimientos. Después, la parte clínica, lo que uno encuentra al hacer unas pruebas que son muy específicas para cada uno de los músculos que se podrían ver afectados y después uno se puede apoyar en imágenes. Un ultrasonido es de las cosas más frecuentes, una radiografía que es lo que nos permite ver si hay procesos de desgastes y la resonancia magnética es un excelente método ya para definir, bueno, hay algún tipo de rompimiento, hay
hay algún proceso de pinzamiento de algunos de esos tendones. Entonces, esa es como la escalera que usamos para poder hacer un buen diagnóstico. ¿Y cómo se trata? En caso de que no sea una lesión muy grave, si se acaba de dar cuenta la persona que lo tiene, ¿se puede hacer alguna infiltración, por ejemplo? Yo siempre les digo que el tratamiento es multidisciplinario, multifactorial, porque no es solamente como tomes esto y listo, o haga este ejercicio y listo. Ejemplo, bueno, tenemos que hacer un reposo relativo a la actividad que se hace, ya sea deportiva, laboral, recreativa. ¿Y en caso de que sea laboral, doctor? Ahí sí hay que prácticamente sacar un poco al paciente, ¿verdad? Ojalá una semana, 2 semanas para reposar completamente, ¿verdad? Después, el hielo, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Que es una excelente alternativa. Los medicamentos antiinflamatorios funcionan por periodos cortos que nos van a ayudar a ir bajando la inflamación. La terapia física es fundamental, para mí es uno de los pilares más importantes. ¿Por qué? Porque el objetivo de la terapia es disminuir dolor, mejorar movilidad y aumentar fuerza. Entonces ahí estamos. Por medio de ellos podemos trabajar todos los puntos que tenemos que tratar en un caso de estos. Entonces es uno de los pilares. Se puede usar electroterapia, que ya son medios de electricidad que se usan para bajar el proceso inflamatorio y un montón de técnicas que hay. La infiltración es una muy buena opción. ¿Qué es lo que les digo yo? La infiltración es un método que nos va a potenciar el proceso de recuperación. Entonces, el efecto es casi que inmediato. Ustedes le infiltran y en cuestión de 10 o 15 minutos ya el dolor baja. Y si empezamos con fármacos, hielo, la terapia física de una vez, yo ya puedo garantizar de que en cuestión de 10 o 15 días ya hay un cambio significativo. No es que sin la infiltración no, pero como digo, nos va a potenciar el proceso de recuperación. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hacemos? Depositar un medicamento antiinflamatorio localizado. Entonces él empieza a trabajar en el punto inflamado. Entonces, no es lo mismo que estar tomando medicamentos o inyectándose, ¿verdad? Ok, doctor, pero ahí hay algo importante, porque yo sé que una infiltración es increíble, el efecto es casi que inmediato, como usted dice, es una maravilla. Entonces uno siente como que ya no tengo nada, ya todo pasó, y todo lo contrario, es donde hay que cuidarse más, porque si usted sigue haciendo los movimientos repetitivos que solía hacer antes... Nos ha pasado, por ejemplo... Se pone peor. Nos ha pasado, por ejemplo, lo que dices, pero mira, me hizo súper bien, ya estoy como si nada, y se van y hacen pesas y hacen carga o deporte nuevamente, y hay una recaída. Entonces, por eso les digo yo, es un tratamiento en conjunto. Una parte es la que nosotros hacemos, otra parte está en el paciente, lo que toca hacer a ellos, ¿verdad? Y ya como último caso, muchas veces va a requerir una cirugía, ¿verdad? Que generalmente es artroscópica para hacer reparaciones de tejidos y todo lo demás. Pero más o menos esa es la forma en cómo se aborda un proceso inflamatorio a nivel del hombro. Nos pregunta Marcela Martínez, dice, mi hijo tiene 17 años, presenta un craqueo en su hombro, no tiene dolor, no se golpeó. ¿Cuál es la sugerencia? Ese craqueo es como el de la rodilla a veces que suena como cascaritas de Verás huevo. que eso se ve mucho en gente joven, en chicos de 16, 18 años. Y verás que no nos representa mayor cosa, ni es un factor predisponente a que en el futuro vayan a tenerlo. Generalmente es meramente articular. ¿Qué es el crack ese? Es una liberación de aire de la cápsula articular. Mientras, yo lo que les digo es, tienen que fortalecer, y más a esa edad, ¿verdad? 17 años, tienen que fortalecer. No vaya a ser de que sean un poquito laxos, ¿verdad? Que sean un poco más flexibles y por eso genere ese clic, ¿verdad? Entonces hay que fortalecer mucho lo que es cintura escapular, toda la parte de hombro y espalda alta. ¿Con ejercicios? Con ejercicio, sí, básicamente eso ya sería un poquito de pesas y eso, ¿verdad? Eric Delgado nos consulta, ¿frío o calor en el hombro lesionado? Qué buena pregunta, es muy buena. Sí. Vamos a ver, vamos a dividirlo así, Nancy. La parte aguda de cualquier dolor es frío, ¿verdad? Cada 4 horas durante 10 a 15 minutos. En las fases subagudas o crónicas tenemos 2 alternativas. Hay una cosa que se llama baños de contraste. Los baños de contraste es la combinación de calor y frío. Siempre empezamos con calor, frío y terminamos con calor. Y en las fases crónicas yo siempre les recomiendo el uso del frío. ¿Por qué? Porque es un antiinflamatorio natural. Entonces, por ejemplo, pongamos un caso. Tengo 3 meses de un dolor de hombro, que es lo que estamos hablando. A veces me molesta, dependiendo lo que hago. Si paso mucho en la computadora usando el mouse, me duele más. ¿Qué hacemos? Termina la jornada y se pone frío. ¿Okay? Eso es la recomendación en este caso. Los baños de contraste, lo que explicaba ahora, son más específicos para algún tipo de patologías. Pero sí quiero mencionarlo porque lo pueden buscar. Incluso se busca y les va a decir, no, tiene que ser calor y frío. Perfecto. Dice, por acá nos dice Anabel Méndez, tuve una caída y me dijeron que tenía una ruptura parcial del manguito rotador. ¿Esto se llega a curar?
Bueno, muy bien, era lo que hablábamos antes, ¿verdad? Son desgarros o rupturas, generalmente son parciales, hablamos de un 30, un 40, un 50% que llegan a ¿Qué es regenerarse. una ruptura? ¿Qué se rompe? Es que la fibra del músculo sufre una ruptura intrasustancia, es decir, si vemos un músculo, ¿verdad? Él se rompe, como decir, aquí a la mitad y se le hace como una filita, una hilera donde se rompió, pero él vuelve a regenerarse, pero sí va a generar dolor, claro que va a producir dolor y más después de una caída, un accidente, un trauma. Pero eso es lo que llamamos rupturas parciales. Usted ahora mencionó cirugía. ¿En qué casos hay que recurrir a una cirugía? La alternativa de cirugía ya es como una de las últimas opciones. Es, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, ha habido falla terapéutica, que después de 1 o 2 ciclos de terapia no mejora, que sigue con el dolor, que sigue con la rigidez, que sigue con la limitación funcional, que la infiltración no le funcionó. Ahí es cuando uno dice, y decíamos, la resonancia nos va a ayudar mucho porque va a decir, ok, va a haber una ruptura, va a haber un proceso degenerativo de la bursa, va a haber un poco de fibrosis. Todas esas son cosas que se pueden resolver por medios quirúrgicos. Entonces, ya es como la última alternativa, pero sí tiene que seleccionarse muy bien el paciente. Entonces, ¿podríamos decir, doctor, que la tendinitis se puede llegar a curar? Sí, claro que sí. O sea, si la abarcamos en un buen plazo, si hacemos el tratamiento completo, los pacientes recuperan completamente. Usted mencionó una parte muy importante y es la fisioterapia. Volvamos a recalcar por qué es tan importante, porque a veces las personas dicen, no, ya me siento mejor, no necesito terapia física. Ahí me la juego con estirar un poquitillo, pero es tan importante, yo diría que es indispensable. Como te decía, para mí es el pilar fundamental en cualquier proceso de recuperación de cualquier patología osteomusculoesquelética. Pongámoslo así de amplio el panorama, no hablemos solamente del proceso de tendinitis. ¿Qué hace la fisioterapia? Lo que ayuda es, mejora el dolor. Entonces, entre la combinación, lo que decíamos, una infiltrada, un medicamento, hielo, la terapia física nos va a ayudar a mejorar el dolor. Va a ayudar a mejorar los arcos de movilidad. Lo que decíamos al principio, pacientes que generaban dolor con solo hacer el brazo así, empieza la terapia y dicen, mira, ya puedo levantarlo, ya puedo peinarme, y ya no tengo dolor. Y segundo, nos ayuda por ejercicios a mejorar lo que es la fuerza muscular. Y no necesariamente hablando de pesas ni gimnasio, sino ejercicios con ligas, con poleas en casa. ¿Qué es una polea? Tengo pacientes que me enseñan fotos. Mira, que en el patio puse un gancho y puse un mecatito y hago poleas. Entonces son ejercicios que nos van a ayudar a mejorar y a fortalecer. Entonces, como yo siempre les digo, para mí la terapia física es fundamental y primordial. Un paréntesis aquí, Nancy, antes de la pregunta anterior que decíamos que si la tendinitis se cura, sí, pero siempre y cuando no tengamos algo de fondo. Por ejemplo, un proceso degenerativo de desgaste. Un paciente adulto, 60 años, va a mejorar el dolor, pero el desgaste no lo quitamos. Y eso puede ser factor desencadenante a futuro. Es importante. Últimas recomendaciones, doctor, sus recomendaciones finales. ¿Habrá forma de que no lleguemos a una tendinitis? Siempre es, bueno, la gente, es curioso, por ejemplo, imaginémonos una persona que trabaja en algún tipo de operario. ¿Por qué esa persona no puede estirar antes de empezar a trabajar? Perfectamente. Puede hacer ejercicios de estiramiento de hombro antes y después de la jornada. Lo que pasa es que uno dice, es que no estoy haciendo ejercicio. No, pero estoy involucrando una articulación, no solo hombro, llamamos espalda, cuello y todo. Con movimientos repetitivos. Con movimientos repetitivos. Entonces, el ejercicio de estiramiento incluso. O alguien, pongamos otro panorama, alguien que está simplemente en casa, ahí con sus quehaceres diarios. ¿Por qué no hacemos estiramientos? Podemos hacerlo. Y eso nos va a garantizar mantener los arcos de movilidad, mantener la movilidad, la cápsula articular activa y evitar los procesos inflamatorios. Qué importante. Entonces, bueno, cerramos con eso. Estiremos antes y después. Antes y después de cualquier actividad. No hace falta ser deportista. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Agradecemos la colaboración del doctor Randall Zárate. Si usted desea más información, lo puede contactar al teléfono 2233-2085. Y recordar las redes sociales, en Instagram y en Facebook, como doctor Randall Zárate. Doctor Randall Zárate, tanto en Instagram como en Facebook. Correcto. Búsquelo ahí. Ahí usted también les contesta algunas preguntitas. Perfecto, verás que usan mucho ese canal para poder evacuar alguna duda. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre.